Buenas noches y bienvenidos. Lo que vamos a contarles esta noche no es el ruido habitual de la política española. No es el insulto de un mitin, no es el silencio calculado de un partido que no sabe qué decir, no es la declaración grandilocuente de un ministro que sale a pedir calma mientras el barco hace agua. Lo que vamos a contarles esta noche ocurrió ayer en el Tribunal Supremo de España, en una sala de justicia, ante un magistrado, con actas, con fiscales, con abogados y con cámaras. Lo que vamos a contarles es lo que un hombre, Víctor de Aldama, dijo bajo juramento sobre el presidente del gobierno de España. Y lo que dijo, si se confirma, si se prueba, si la justicia lo valida en algún momento, podría ser uno de los episodios más graves de la historia democrática reciente de este país. Así que siéntense, porque esta noche hay mucho que analizar. Empecemos desde el principio. Porque esta historia tiene años, tiene capas y tiene personajes que conviene presentar bien antes de entrar en los detalles de lo que ocurrió ayer. Víctor de Aldama es un empresario español, un comisionista, como lo denomina la justicia. Un hombre acostumbrado, según los investigadores, a moverse en los márgenes entre el mundo empresarial y el mundo político, buscando contratos públicos, abriendo puertas, poniendo en contacto a quien tiene dinero con quien tiene poder. No es un personaje simpático. No viene aquí presentado como un héroe ni como un ciudadano ejemplar. Aldama es un acusado. Un hombre que se enfrenta a 7 años de prisión por su supuesta participación en la trama que hoy ocupa el centro del juicio en el Supremo, el caso de las mascarillas. El caso Mascarillas, para quien necesite refrescar la memoria, nace en los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Era el año 2020. El mundo entero corría desesperado a conseguir material sanitario. Mascarillas, guantes, respiradores, EPIs. La demanda era brutal, la oferta era escasa y el dinero público fluía a toda velocidad para cubrir una necesidad real y urgente. Y en ese contexto de urgencia y de caos, presuntamente, algunos aprovecharon la situación para hacer negocios, para adjudicar contratos de manera irregular, para cobrar comisiones millonarias con dinero que era de todos los españoles. Eso es, en esencia, de lo que se acusa a los 3 hombres que ayer se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo. El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Víctor de Aldama. Los 3 niegan parte de los cargos. Los 3 se señalan mutuamente. Y Aldama, además, señaló ayer a alguien más. A alguien que no estaba en ese banquillo. A alguien que de momento no ha sido imputado en esta causa. A alguien que en este preciso momento sigue siendo el presidente del gobierno de España. Hablemos de lo que dijo Aldama. Hablemos de sus palabras exactas, porque son importantes. Son importantes no porque sean prueba de nada, que quede claro desde el principio, sino porque las pronunció un acusado ante el Tribunal Supremo, con todas las implicaciones legales que eso conlleva, y porque su contenido es de una gravedad que merece ser analizado con rigor y sin alarmismo. Aldama dijo, textualmente, lo siguiente: se ha hablado mucho de jerarquías. Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda criminal organizada, el señor presidente del gobierno está claramente en el escalafón 1, Ábalos está en el escalafón 2 porque era el que daba y otorgaba, Koldo en el 3 y yo en el 4. Eso dijo, eso quedó recogido en acta, eso lo escucharon los magistrados, los fiscales, los abogados y los periodistas presentes en la sala. ¿Qué valor tiene esta declaración desde el punto de vista jurídico? Esta es la pregunta fundamental. Y la respuesta honesta es, depende. Una declaración en juicio no es lo mismo que una prueba. Aldama no presentó ayer documentos, grabaciones ni transferencias que vinculen directamente a Pedro Sánchez con ningún acto delictivo concreto. Lo que presentó fue su versión de los hechos, su relato, su interpretación de conversaciones que mantuvo, según él, con Koldo García y con José Luis Ábalos. El propio medio público que siguió la declaración en directo y que no puede ser acusado precisamente de simpatizar con la derecha, señaló que Aldama hizo estas afirmaciones sin aportar ni una sola prueba, solo escudándose en las supuestas confesiones que Koldo le hacía. Eso es importante. Eso hay que subrayarlo.
Pero también hay que subrayar otra cosa, que la ausencia de prueba presentada ayer no significa que esas pruebas no existan en otro lugar, que no estén en manos de los investigadores o que no puedan aparecer a lo largo del proceso. Lo que ocurrió ayer es el inicio de la fase de declaraciones, no el final del juicio. ¿Qué más dijo Aldama sobre Sánchez? Porque la declaración duró casi 8 horas y el contenido fue, por decirlo con la máxima precisión posible, extraordinariamente explosivo en varios frentes. Aldama afirmó que en un momento dado preguntó directamente a Koldo García si el presidente del gobierno era consciente de lo que estaban haciendo. Y según su testimonio, la respuesta de Koldo fue: el presidente tiene claro todo lo que hacemos. Eso también quedó recogido. Aldama también describió la relación entre Koldo y Sánchez de una manera que, si fuera cierta, resultaría llamativa. Según él, Koldo se dirigía al presidente en tono completamente coloquial, llamándole simplemente Pedro, tuteándole, hablándole como quien habla con alguien de su más estrecha confianza. Y añadió algo más: que la posición privilegiada de Koldo dentro del ministerio, su acceso único a un pasaporte diplomático, su capacidad de coger el teléfono y que le atendieran ministros y asesores sin necesidad de identificarse como representante de Ábalos, todo eso, según Aldama, se explicaba precisamente porque todos sabían que Koldo era, en última instancia, una persona de Pedro Sánchez. Detengámonos un momento en el asunto del pasaporte diplomático, porque es un detalle concreto, verificable y que tiene un peso específico dentro del relato. Un pasaporte diplomático no se entrega a cualquiera. No es un documento que se concede de manera automática a los asesores ministeriales. Es un privilegio que requiere autorización. Y que Koldo García, asesor de un ministro de Transportes, dispusiera de ese documento es un hecho que, más allá de lo que Aldama pueda decir sobre él, genera preguntas legítimas que merecen respuesta. Preguntas que el gobierno todavía no ha contestado de manera satisfactoria, al menos no de manera pública. Sigamos con el relato de Aldama, porque ayer no se limitó a hablar de la jerarquía de la supuesta trama. Habló también de Venezuela. Y aquí es donde la declaración se convierte en algo que va mucho más allá del caso de las mascarillas y que conecta con una historia de política exterior, de petróleo, de regímenes autoritarios y de financiación de partidos que, si se confirma en algún porcentaje significativo, tendría consecuencias políticas de primer orden. Aldama declaró que tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, el PSOE le encargó actuar como enlace con la oposición venezolana. Él, con sus contactos en aquel país, sería el puente entre el gobierno español y Guaidó. Incluso llegó a viajar a Caracas con una carta de apoyo firmada con el logo del PSOE. Una carta que, según afirmó, Koldo le dijo que contaba con el respaldo de las más altas instancias del Ejecutivo. Guaidó le preguntó directamente si eso venía de arriba, y Aldama respondió que sí. Pero la historia con Venezuela no termina ahí. Según el testimonio de Aldama, en esas conversaciones con el entorno de Guaidó se puso encima de la mesa una posibilidad que, de ser cierta, resultaría extraordinariamente grave. Que el apoyo político de España al reconocimiento de Guaidó tendría como contrapartida la concesión de cupos de petróleo venezolano destinados a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. 1 millón mensual llegaron a mencionar, según Aldama, en las conversaciones que mantuvo con Ábalos y Koldo al regresar de Venezuela. Y añadió que Sánchez, según le trasladaba Koldo, estaba obsesionado con la Internacional Socialista y con los recursos que podían obtenerse a través de esa vía. Son afirmaciones gravísimas. Son afirmaciones que, insistimos, no están respaldadas por pruebas presentadas públicamente en el juicio de ayer, pero son afirmaciones que un hombre ha hecho bajo juramento ante el Tribunal Supremo, y eso tiene un peso que no puede ignorarse. Hay más. Aldama también habló del famoso episodio de Delcy Rodríguez, ese nombre que ya había aparecido antes en la historia política española, cuando salió a la luz que la vicepresidenta venezolana, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, había sido recibida en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 por el entonces ministro Ábalos. Aquel episodio, conocido como el Delcygate,
generó una enorme controversia política que el gobierno gestionó con su habitual mezcla de negación y disolución informativa. Pues bien, Aldama declaró ayer que fue él quien organizó todos los preparativos de ese viaje, que se coordinó con distintos departamentos del Estado, entre ellos Interior y Exteriores, que la operación requirió autorizaciones de alto nivel, y que, según le trasladó Koldo, Pedro Sánchez había dado personalmente su visto bueno al viaje y al encuentro con Delcy Rodríguez. De confirmarse este extremo, las implicaciones para el presidente serían de una gravedad considerable, porque significaría que quien siempre presentó el Delcygate como una iniciativa personal de Ábalos, una especie de extravagancia sin conocimiento de Moncloa, podría estar mintiendo. Podría haber estado mintiendo durante años. Hablemos también del dinero, porque el juicio por el caso Mascarillas, en su origen, es un juicio sobre dinero público que presuntamente acabó en bolsillos privados. Y las cifras que Aldama manejó ayer en su declaración son difíciles de ignorar. Declaró haber entregado en total entre 3,5 millones y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo. 4 millones de euros. No en un único pago, no en una transferencia bancaria rastreable, sino en pagos continuados, en efectivo, a lo largo de varios años. Describió cómo llegó a llevar una mochila con 250.000 euros en metálico a casa de Ábalos, una mochila con 250.000 euros en billetes, llevada a la casa del ministro. También habló de pagos mensuales fijos de 10.000 euros a Koldo, pagos que calificó de cantidades pequeñas en comparación con el volumen total de lo que movieron. Esos pagos mensuales, según declaró, no dependían de contratos concretos ni de adjudicaciones específicas. Eran, al parecer, una especie de retención fija, un sueldo paralelo pagado en negro a quien tenía el poder de abrir puertas en el ministerio. Y hay un detalle que generó uno de los momentos más surrealistas de la sesión de ayer. Aldama describió cómo Koldo le pidió en algún momento que organizara algo para que el jefe se relaje. El jefe era Ábalos. Y lo que Koldo le pedía, según Aldama, era contratar prostitutas durante un viaje del ministro a México. Ese detalle, relatado en plena sala del Tribunal Supremo, arrancó la carcajada tanto de Koldo como del propio Ábalos, que estaban sentados en el banquillo escuchando la declaración. No parece la reacción más apropiada para dos hombres que se enfrentan apenas de entre 19 y 24 años de cárcel, pero ocurrió y quedó registrado. También quedó registrada la mención a Begoña Gómez, la esposa del presidente, que también tiene su propio proceso judicial en marcha. Aldama relató que en algún momento intentó comprar unos terrenos públicos, una operación que no prosperó porque, según sus palabras, la esposa del presidente tenía interés en esos mismos terrenos. Es un detalle que por sí solo no prueba nada, pero que añade otro nombre al ya larguísimo listado de personas del entorno más cercano al presidente que han aparecido en uno u otro proceso judicial a lo largo de los últimos años. Y mencionó también a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, a quien según Aldama le unía una relación de especial deferencia con Ábalos. Las palabras que usó para describirla generaron otro momento de estupefacción en la sala. Un comentario de una vulgaridad notable que no vamos a reproducir aquí, pero que quedó recogido en las crónicas de todos los medios que cubrieron el juicio. Lo que importa, más allá del comentario en sí, es que Montero aparece como otro nombre vinculado, aunque sea tangencialmente según este testimonio, a la red de relaciones que Aldama describe. Hablemos ahora de las repercusiones políticas, porque aunque insistamos en que lo dicho ayer por Aldama no constituye prueba jurídica de nada mientras no lo respalde documentación verificada, las repercusiones políticas de una declaración así no esperan a que los jueces dicten sentencia. En política, los tiempos son otros. Y lo que ocurrió ayer en el Supremo ya está teniendo efectos que van a condicionar las próximas semanas y probablemente los próximos meses de la política española. El primero y más inmediato es la posición del propio gobierno. El PSOE reaccionó ayer con la velocidad de quien tenía preparada la respuesta antes de que Aldama terminara de hablar. Fuentes socialistas salieron a decir que no vamos a permitir que se nos difame impunemente y que no existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama. Es una respuesta comprensible desde el punto de vista de la comunicación política. Es la única respuesta posible para un partido en esa situación. Pero hay un problema.
Ese tipo de respuestas funciona bien cuando quien te acusa es alguien sin credibilidad, sin contexto, sin conexión real con los hechos. Aquí el que acusa es un hombre que estuvo en el Ministerio de Transportes, que conocía a Koldo García con una intimidad que él mismo describió como «solo me faltó acostarme con él», que viajó a Venezuela con documentos del PSOE, que llevó físicamente dinero en una mochila a la casa de un ministro. Ese hombre puede estar mintiendo, puede estar exagerando, puede estar intentando reducir su pena incriminando a quien puede, pero descartarlo como un simple mentiroso resulta como mínimo complicado. La segunda repercusión política relevante es la que apunta directamente a la estabilidad del gobierno. Pedro Sánchez gobierna en minoría. Necesita los votos de varios partidos para aprobar cualquier cosa de importancia. Y esos partidos ya estaban dando señales de tensión antes de que Aldama abriera la boca ayer. El PNV, uno de los socios más importantes del Ejecutivo, lanzó esta misma semana un aviso que difícilmente puede interpretarse como una señal de apoyo incondicional. La portavoz Geltza le dijo en el Congreso, mirando directamente a Sánchez, algo así como: «Usted sabrá cómo quiere llegar a las próximas elecciones, si quiere hacerlo con compañía o sin ella». Eso lo dijo el PNV antes de lo de Aldama. ¿Cómo se sienten esos socios hoy, después de escuchar que un empresario ha señalado al presidente como el número 1 de una organización criminal en el Tribunal Supremo? Esa pregunta no tiene respuesta pública todavía, pero tiene consecuencias que podrían materializarse en las próximas votaciones parlamentarias. La tercera repercusión es la judicial, y es quizás la más importante a medio plazo. Lo que Aldama dijo ayer no implica automáticamente que Sánchez vaya a ser investigado en este juicio. El presidente no es aforado en el Tribunal Supremo para causas ajenas a sus funciones de gobierno, y los magistrados que llevan este caso tendrían que evaluar si hay mérito suficiente para ampliar el foco de la investigación. Pero lo que sí puede ocurrir es que las declaraciones de ayer sirvan de base para nuevas diligencias, para solicitar nuevas pruebas, para que otras piezas del caso que se siguen investigando en la Audiencia Nacional reciban un impulso. Recordemos que el caso Koldo tiene varios frentes abiertos simultáneamente. Hay una pieza sobre los contratos de obra pública. Hay una pieza sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Hay una investigación en marcha sobre el petróleo venezolano. Y hay documentación entregada por el propio Aldama que, según él mismo señaló ayer, está en pieza secreta. Eso significa que hay información que nosotros, los ciudadanos, todavía no conocemos, y que los jueces sí tienen. La cuarta repercusión es la más difícil de medir, pero quizás la más duradera: el impacto en la opinión pública. España lleva años acumulando titulares sobre escándalos relacionados con el entorno del gobierno. Begoña Gómez, el hermano del presidente, los contratos irregulares, el del Seagate, la financiación del PSOE. Cada escándalo que sale genera un ciclo predecible. El gobierno niega, la oposición ataca, los medios afines minimizan, los medios críticos amplifican, y al cabo de unas semanas, la noticia queda sepultada bajo la siguiente. Ese ciclo ha funcionado para el gobierno durante años, pero hay un punto en el que la acumulación supera la capacidad de absorción del relato oficial. Y ayer, con Aldama señalando a Sánchez como el escalafón 1 de una banda criminal organizada ante el Tribunal Supremo, podría haberse alcanzado un umbral que resulte difícil de superar simplemente con una nota de prensa del PSOE. Hay algo que también conviene analizar sobre la propia estrategia de Aldama en esta declaración, porque Aldama no es inocente. Aldama es un acusado que se enfrenta a 7 años de cárcel y que, como cualquier acusado en esa situación, tiene un interés muy concreto en presentar su versión de los hechos de la manera que más le beneficie. Su estrategia parece clara: presentarse como el eslabón más pequeño de una cadena que llega hasta lo más alto. El número 4 de una jerarquía cuyo número 1 sería el presidente. Si logra convencer al tribunal de que él no era más que un peón en un sistema diseñado y dirigido desde arriba, su responsabilidad percibida disminuye. No necesariamente su responsabilidad jurídica, que eso lo determinará el juez, pero sí la percepción de quién era el protagonista real de la trama. Eso no invalida automáticamente lo que dijo, pero es un elemento de contexto que no puede ignorarse a la hora de valorar el peso de sus palabras.
Lo que sí es notable es la cantidad de detalles concretos que Aldama aportó. Los números, los nombres, los lugares, las fechas, la mochila con 250.000 euros, los 10.000 euros mensuales a Koldo, los 3,5 millones entregados en total, el viaje a Caracas, la carta con el logo del PSOE, el pasaporte diplomático, el Teatro La Latina donde presuntamente Sánchez le agradeció lo que hacía. Ese nivel de detalle es difícil de inventar de manera totalmente coherente a lo largo de 8 horas de interrogatorio, con 4 partes distintas haciéndole preguntas desde ángulos diferentes. No imposible, pero difícil. Y los detalles que pueden ser verificados independientemente tendrán que serlo. La existencia del pasaporte diplomático de Koldo, por ejemplo, es un hecho que puede comprobarse. El viaje a Venezuela con documentación del PSOE es algo que puede investigarse. El encuentro en el Teatro La Latina puede o no puede tener testigos. Todo eso forma parte del trabajo que ahora corresponde hacer a fiscales, jueces y abogados. ¿Qué ocurre ahora con Ábalos y Koldo? Porque ellos también declararon o estaban previstos para declarar en esta misma sesión del juicio. Koldo García tenía que responder hoy por su parte. Y el exministro Ábalos también tiene su turno. 2 hombres que escucharon ayer a Aldama describir sus supuestas actividades con una minuciosidad que en algunos momentos les arrancó la risa y en otros, presumiblemente, les heló la sangre. Lo que digan o dejen de decir en sus propias declaraciones determinará en parte el peso que el tribunal otorgue al relato de Aldama. Si lo contradicen de manera contundente y con argumentos sólidos, el panorama cambia. Si se limitan a negar sin aportar explicaciones alternativas creíbles, el relato de Aldama gana en verosimilitud por defecto. Y mientras todo esto ocurría en el Supremo, mientras España seguía hora a hora las declaraciones de uno de los juicios más importantes de los últimos años, ¿qué hacía el presidente del gobierno? Pedro Sánchez tenía agenda, tenía actos públicos, tenía comparecencias y en ninguna de ellas, que nosotros hayamos podido constatar, respondió directamente a las palabras de Aldama. No salió a defenderse, no salió a querellarse contra él en tiempo real, como hubiera podido hacer. No convocó una rueda de prensa de urgencia para explicar su versión de los hechos. Lo que hizo fue lo que suele hacer en estas situaciones: dejar que el aparato de comunicación del partido gestionara el ruido y seguir hacia adelante como si nada. Es una estrategia. Puede ser la estrategia correcta desde el punto de vista de la comunicación política, pero Feijóo la señaló ayer con una frase que tiene su lógica. Si Sánchez no se ha querellado contra Aldama por lo que dijo en el Supremo, es porque sus palabras no son tan inventadas como el PSOE quiere hacernos creer. Hay otro ángulo que conviene analizar esta noche y que tiene que ver con la cobertura mediática de lo que ocurrió ayer. Porque los medios de comunicación también forman parte de esta historia, y su comportamiento ante una noticia de esta magnitud dice mucho sobre el estado del periodismo en España. Algunos medios, los que llevan meses o años siguiendo el caso Koldo con rigor, lo pusieron en portada, dedicaron horas a analizarlo y enviaron a sus mejores periodistas a cubrir la sesión en el Supremo. Otros medios, los que mantienen una relación de mayor afinidad con el gobierno, optaron por un tratamiento considerablemente más discreto, subrayando sobre todo la frase de que Aldama no aportó pruebas y destacando las declaraciones del PSOE desmintiéndole. Ambos enfoques tienen algo de verdad. Aldama efectivamente no aportó pruebas documentales ayer y el PSOE efectivamente lo desmintió. Pero el lector o el espectador que solo acceda a uno de esos dos relatos tendrá una imagen radicalmente distinta de lo que ocurrió. Eso es un problema grave para la calidad del debate público en este país. Un problema que, por cierto, el propio gobierno ha contribuido a crear durante años con su política de publicidad institucional selectiva y su relación con determinados grupos mediáticos. Conviene también detenerse en el contexto electoral en el que todo esto ocurre, porque no es neutral. Las elecciones andaluzas están convocadas para el 17 de mayo. La precampaña ya ha arrancado. Y lo que ocurrió ayer en el Supremo no es un acontecimiento que pase desapercibido para ningún electorado, y mucho menos para el electorado andaluz,
que ya demostró hace unos años su capacidad de castigar a un partido cuando considera que la corrupción ha alcanzado un nivel inaceptable. Lo que Aldama dijo ayer sobre Sánchez, sobre Ábalos, sobre la financiación del PSOE, sobre Venezuela y sobre los contratos de obra pública llega en el peor momento posible para el partido del gobierno en términos electorales, no porque cambie la convicción de quienes ya votaban a la derecha, sino porque puede mover a quienes todavía estaban indecisos o a quienes votaban al PSOE por inercia sin estar plenamente convencidos de su liderazgo. Ese es el voto que se juega en los márgenes. Y ese es el voto que puede decidir el resultado del 17 de mayo en Andalucía. Hay una pregunta que mucha gente se hace en estos momentos y que merece una respuesta honesta aunque sea incómoda. ¿Puede acabar Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo por lo que se está ventilando en este juicio? La respuesta honesta es que, a día de hoy, no hay elementos suficientes para afirmar eso. Sánchez no está imputado en esta causa, no ha sido citado a declarar, y las afirmaciones de Aldama, por sí solas y sin respaldo documental verificado, no son suficientes para que un juez le llame a declarar como investigado. Sin embargo, hay que añadir un matiz importante. El caso Koldo tiene piezas abiertas que los ciudadanos no conocen porque están bajo secreto de sumario. Hay documentación entregada por Aldama a la Audiencia Nacional que nadie fuera del proceso ha podido ver. Hay investigaciones en curso sobre la financiación del PSOE que podrían arrojar luz nueva sobre los hechos. Y hay precedentes en la historia judicial española de investigaciones que empezaron siendo sobre terceros y que acabaron llegando a personas que en su momento parecían intocables. Nada de esto significa que vaya a ocurrir, pero significa que la puerta no está cerrada. También hay que hablar de la figura del fiscal en este juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama. Son peticiones de pena muy elevadas. Revelan que los fiscales consideran que la gravedad de los hechos imputados es considerable. Y la actitud del fiscal durante el interrogatorio a Aldama ayer fue, según las crónicas de los periodistas presentes, la de alguien que escucha con atención y hace preguntas precisas, no la de alguien que intenta desacreditar al declarante a la primera oportunidad. Eso no significa que la fiscalía dé por buenos todos los detalles del relato de Aldama, pero sí sugiere que hay elementos en ese relato que la acusación considera relevantes y que merece la pena explorar. Cerramos esta noche con una reflexión, no con una acusación, no con una condena anticipada, con una reflexión que creemos que cualquier ciudadano español, independientemente de su ideología, tiene derecho a plantearse. En las últimas semanas hemos asistido a la declaración de un empresario ante el máximo tribunal del país, señalando al presidente como cabeza de una organización criminal. Hemos visto cómo los socios del gobierno empiezan a hacer amenazas veladas sobre su continuidad. Hemos visto cómo el decreto de alquileres fue tumbado en el Congreso por falta de apoyo. Hemos visto al PNV advertir al presidente de que podría llegar solo a las siguientes elecciones. Y todo esto ocurre mientras el gobierno sigue comunicando logros, avances y éxitos en prácticamente cualquier ámbito que uno quiera señalar. La distancia entre ese relato oficial y la realidad que aparece en los juzgados y en los pasillos del Congreso es cada vez más difícil de justificar. Y los españoles, que no son tontos, lo están viendo. Hasta la próxima. Buenas noches.